tal? Pues muy buenas noches. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Voy a estar solamente un momento, igual este video va a quedar grabado y lo voy a ver si lo puedo subir a mis redes sociales lo antes posible. Va a ser muy breve, porque no voy a alcanzar a tocar todos los temas que quiero tocar el día de hoy, pero va a ser algo interesante, va a permitir que exploremos algunas ideas sobre Dios, el tiempo y la omnisciencia. ¿Qué tal? Bendiciones. Es un gusto ver a los que se están conectando aquí el día de hoy. ¿Qué tal, Javier? Un gusto verte por acá. Estoy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por conectarse al live. Estoy nada más esperando que se junte un poquito más de personas. Igual no sé cuántas alcanzan a conectarse ahorita, como les mencionaba en los grupos ahí en los que estoy. El live de hoy va a ser muy breve. Voy a intentar tocar solamente algunos puntos muy específicos. No voy a ahondar sobre el tema, pero voy a estar hablando sobre el pastor Will Graham. Aunque, bueno, voy a utilizarlo como ejemplo, como un ejemplo de lo que no debemos de hacer, porque realmente creo que Will metió la pata, metió las 4 en ese último video que acaba de subir. Pero creo que es un síntoma de una actitud muy reaccionaria que tenemos en América Latina, porque, bueno, tal vez sea un poco injusto hablar sobre eso o especificarlo en América Latina, ¿no? Porque lo mismo sucedió en Estados Unidos. El video del Dr. William Lane Craig, que es uno de los videos que vamos a estar hablando el día de hoy, tuvo la misma reacción en Twitter, que de hecho es de ahí de donde viene la crítica que hace el pastor Will Graham hacia el Dr. Craig y lo llega a tachar de herejía y cosas así. De una manera muy, pues, lamentablemente infundada, con una muestra de un desconocimiento total del trabajo académico e incluso del trabajo popular de Craig. Bueno, tanto en habla inglesa como en habla hispana, tuvo una reacción demasiado visceral, demasiado emocional, que lamentablemente muestra que las personas pues no se toman el tiempo que deben para estudiar y analizar las posturas y lo que las personas llegan a decir, ¿no? Porque yo personalmente creo que el video de Craig es demasiado claro en lo que está hablando. El tema del video del que estamos hablando es Dios y la omnisciencia, y qué significa que Dios sea omnisciente, y responder a la pregunta clave, que es si Dios puede aprender, si Dios puede adquirir nueva información, y qué significa eso para la fe y la teología cristiana. Entonces, hace unos días, para dar un poco más de contexto, hace unos días en el canal de Fe Razonable, o Reasonable Faith más bien, porque fue en el canal en inglés, por alguna razón no lo hemos publicado en español, y ya quiero ver qué va a pasar cuando publiquemos ese video en español. Pero regresando al tema, hace unos días en los canales tanto de YouTube como de Facebook como de Instagram, si no me equivoco, si ustedes van y buscan los canales en inglés de Reasonable Faith del Dr. William Lane Craig, se subió un video donde Craig responde a la pregunta sobre qué significa que Dios sea omnisciente y qué significa o respondiendo a la pregunta si Dios puede aprender. Entonces, el video comienza así y Craig empieza a explicar que
uno pensaría, creo que usa esa terminología, uno pensaría que un ser omnisciente, si definimos omnisciencia como el atributo de conocer todas las verdades que hay, entonces Dios no puede aprender. Un ser omnisciente no puede aprender. Eso es como comienza el video. No obstante, Craig continúa diciendo que dado su estudio, él llega a la conclusión de que Dios en efecto sí puede aprender, pero que esto no afecta su omnisciencia, sino que más bien es consistente con la omnisciencia de Dios, que Dios puede aprender. Ahora, eso de inicio choca y parece inconsistente, parece algo grave, algo que se está afirmando como algo grave, algo heterodoxo, algo que no está en línea con nuestras tradiciones o nuestro entendimiento popular de lo que significa ser omnisciente y lo que significa que Dios conoce todas las verdades. Pero el video no se queda ahí. Craig comienza a explicar, y lo hace en un video muy breve, también eso me sorprende bastante de la reacción que hubo de las personas, les digo, tanto de habla hispana como de habla inglesa, que Craig ha abordado estos temas exhaustivamente en su trabajo publicado, tanto el que está en libros, y ahorita voy a hacer algunas recomendaciones de libros, como el que está en su página web, tanto en formato de video como en formato escrito. Las personas pueden ir a investigar cuál es la postura de Craig sobre estas cosas. No puedes llegar a tachar a William Lane Craig como hereje por un video de 1 minuto sin entender realmente el contexto y el trabajo académico que Craig está haciendo. Se me hace algo sumamente irresponsable. Pero bueno, al punto al que iba es que en su trabajo en el video, Craig explica que Dios puede aprender, y pónganle un asterisco a esa palabra aprender porque es la palabra clave que va a causar toda esta controversia. Dios puede aprender si las proposiciones cambian su valor de verdad. En términos muy simples, como todos hemos aprendido, hay proposiciones que son verdaderas y hay proposiciones que son falsas. Una proposición, entiéndase, un enunciado. Por ejemplo, un enunciado podría ser Raúl tiene 28 años y esa es una proposición verdadera. Actualmente, hoy, al 24 de julio del 2025, Raúl Jaramillo tiene 28 años. Esa es una proposición verdadera. Ahora, si yo afirmo hoy, Raúl Jaramillo tiene 29... perdón, ya le regué. Tengo 29 años, perdón. Tengo 29 años. La proposición con la que vamos a estar trabajando es esa. Raúl Jaramillo tiene 29 años. Ahora, si yo afirmo hoy, Raúl Jaramillo tiene 30 años, estoy hablando de una proposición que es falsa. Al día de hoy, Raúl Jaramillo no tengo 30 años, tengo 29. Entonces, esta proposición, Raúl Jaramillo tiene 29 años, va a cambiar su valor de verdad conforme pasa el tiempo. ¿Verdad? El día de hoy tengo 29 años, Raúl Jaramillo tiene 29 años y esa proposición es verdadera. Si avanzamos en el tiempo, la proposición Raúl Jaramillo tiene 29 años va a ser una proposición falsa porque voy a dejar de tener 29 años y voy a entrar al tercer piso, como me dijeron ahí en uno de los grupos, voy a entrar al tercer piso y voy a tener 30 años. Entonces la proposición Raúl Jaramillo tiene 29 años va a ser falsa y la proposición Raúl Jaramillo tiene 30 años va a ser verdadera. Espero que me esté dando a entender. Les digo, este live va a ser muy corto, voy a intentar en algunas semanas intentar hacer un live un poco más largo, más exhaustivo, tal vez tener alguna presentación o algo para hacerlo más claro, porque ahorita no tengo tanto tiempo. Pero no sé si a ustedes les ha pasado
que tienen mucho que hacer, tienen bastantes tareas y actividades, y luego llega alguien que sube una cosa que dices, esto no puede ser, o sea, no puede ser que la gente sea tan reaccionaria, tan inmadura y tan irresponsable en subir contenido y criticar a otros sin entender realmente el contexto y el trabajo académico que hay detrás de todo eso. Y es lo que pasó ahorita. Entonces, regresando al tema. El valor de verdad de ciertas proposiciones va a ir cambiando conforme pasa el tiempo. Y recuerden cómo habíamos definido el tema de la omnisciencia originalmente. Habíamos dicho que Dios conoce todas las proposiciones verdaderas y no cree ninguna proposición falsa. Entonces, ahí está la cuestión. Si las proposiciones empiezan a cambiar su valor de verdad, si las proposiciones van pasando de verdaderas a falsas o de falsas a verdaderas, entonces el conocimiento de Dios va a ir cambiando conforme a las proposiciones vayan a ir cambiando, conforme lo que se conoce, usando un término muy técnico, el devenir temporal. Entonces, en ese sentido es que Craig afirma que Dios puede aprender aún siendo omnisciente. ¿Por qué? Porque Dios conoce, en efecto, en todo momento, y yo diría también, y Craig lo afirmaría también, que Craig conoce todas las verdades que hay desde antes de la fundación del mundo, desde antes del comienzo de la creación, hasta el momento, hasta el presente y en el futuro. Dios siempre conocerá todas las verdades. Dios es omnisciente. No hay nada que pueda sorprender a Dios. No hay nada verdadero que Dios desconozca. No hay algo que lo tome por sorpresa o algo así. Dios conoce todas las verdades. Pero las verdades van cambiando. Las verdades en el mundo van cambiando. Como les mencionaba, en este momento yo me encuentro en mi casa, pero el día de mañana, a las 10 de la mañana, yo voy a estar en mi trabajo. Entonces, sería incoherente, sería imposible que Dios conozca hoy, a las 7 de la noche aquí en México, Raúl Jaramillo está en su casa y a la vez, el día de mañana, a las 9 de la mañana, que Dios conozca al mismo tiempo, Raúl Jaramillo está en su casa cuando yo no estoy en mi casa, sino estoy en la oficina de mi trabajo. Como ven, las verdades, el valor de verdad de las proposiciones va a ir cambiando y por lo tanto el conocimiento de Dios también va a ir cambiando. Creo que esto es una perfección porque el conocimiento de Dios es capaz de seguir los hechos que van ocurriendo en el mundo conforme a su providencia y conforme a su voluntad. Entonces, en ese sentido es que Dios puede aprender y Craig lo deja muy claro en su video. Él pone un ejemplo de él desayunando, ¿no? Porque en un momento está desayunando y en el otro está estudiando y Craig dice que en un momento Dios conoce. William Lane Craig está almorzando, está desayunando y más tarde Dios conoce que William Lane Craig está estudiando, está escribiendo su teología sistemática. Entonces, en ese sentido es que Craig usa la palabra aprender. No es en el mismo sentido que en el lenguaje cotidiano hablamos de las criaturas como nosotros aprendiendo. Y ese es el error del pastor Will Graham. Will Graham no toma nada de esto en cuenta y no conoce la sutileza de la precisión filosófica con la que habla un filósofo profesional como lo es William Lane Craig. ¿Por qué? Porque llega un momento en donde Will menciona, como que se asusta de esto y dice, sabemos que Dios está en el tiempo, pero Dios trasciende el tiempo. Eso no tiene sentido, o al menos es sumamente ambiguo y muestra la poca familiaridad que los críticos, en este caso del Dr. Craig, tienen con respecto a su trabajo. ¿Por qué?
Porque este tema de la omnisciencia divina no solamente es un tema sobre Dios, sino también tiene que ver con la filosofía del tiempo. Una de las áreas en las que Craig actualmente es considerado un experto, o al menos lo fue durante muchos años, dado la profundidad y la seriedad académica con la que el Dr. Craig ha abordado el tema de Dios y el tiempo. Si ustedes se van a su página web, reasonablefaith.org, van a encontrar muchísimos artículos donde Craig habla sobre la filosofía del tiempo y la relación de Dios con el tiempo. No se diga de libros. No sé si hay 3 o 4 libros en los que Craig aborda el tema de Dios y el tiempo. Es un tema sumamente complejo, en el cual Craig dedicó más o menos 10 años de estudio académico para entender cómo es que funciona el tiempo, qué es el tiempo, la filosofía del tiempo, las diferentes posturas que hay sobre Dios y el tiempo, y luego cómo esto se relaciona con la teología, específicamente con la teología cristiana. Entonces, hay un trabajo filosófico sumamente robusto detrás de lo que Craig está afirmando en este video, que Will y los demás críticos simplemente ignoran. ¿Por qué? Mencionaba que el pastor Will decía, Dios está en el tiempo, pero Dios trasciende el tiempo. Bueno, ¿eso qué significa? Bueno, si Will se hubiera tomado 5 minutos para buscar William Lane Craig, Dios y el tiempo en YouTube, habría visto unos 3 o 4 videos donde William Lane Craig explica la filosofía del tiempo con la que él parte y cómo es que él entiende la relación de Dios y el tiempo. Porque Craig lo aborda, precisamente Craig hace la pregunta y hace la distinción. Y él dice, la Biblia enseña que Dios es eterno. Y Craig es muy enfático sobre eso. Lo cual me parece bastante irónico porque Will incluso hace la pregunta retórica. ¿Qué pasa con la eternidad de Dios? Pues es que tienes que entender de dónde viene Craig y cuál es la postura de Craig sobre Dios y la eternidad. Es que no se toman el tiempo de estudiar a las personas con las cuales van a estar en desacuerdo. Cuando Craig habla sobre Dios y el tiempo, específicamente hace esta pregunta. Craig dice, hay 2 maneras en las que se puede ser eterno. Una es que Dios es omnitemporal, es decir, que Dios está presente en cada momento del tiempo pasado, presente y futuro. Él es parte de esto y es eterno desde la eternidad en el pasado hasta la eternidad en el futuro. Dios siempre está presente. Dios existe conforme al devenir temporal. Esa es una, que Dios es omnitemporal. La otra manera en la que Dios puede ser entendido como eterno es que Dios trasciende el tiempo y está completamente ajeno al tiempo. Es como si el tiempo fuera una línea que avanza, ¿no? O que está, dependiendo de tu teoría del tiempo, es una línea y Dios está encima de ella, ¿no? Fuera de esa línea temporal, como un punto y aparte. Entonces, de esa manera Dios puede trascender el tiempo porque Dios no está en el tiempo. Entonces, esas son 2 posturas que uno puede tomar con respecto a Dios y el tiempo. Entonces, el hecho de que Will diga Dios está en el tiempo, imagínenselo de esa manera, que Dios está en el tiempo, pero trasciende el tiempo, Will ahí está metiendo la pata y está combinando 2 posturas sobre Dios y el tiempo, sobre la relación de Dios y el tiempo. A menos que se explique mejor. Ahora, no vi una explicación de Will en el video. No sé si Will lo haya abordado en algún otro momento, pero creo que muestra una falta de familiaridad con el trabajo de Craig. Entonces, ¿cuál es la postura de Craig? Y yo creo que con esto voy terminando, porque no quiero durar tanto aquí. La postura de Craig es que Dios en efecto está en el tiempo, de manera que Dios experimenta el devenir temporal. Dios está en el tiempo desde el punto en el que Él creó el universo, ¿no? Cuando Dios crea el universo, Dios entra en una relación con el tiempo y por lo tanto
Él está en el tiempo y experimenta el devenir temporal. Es por eso que Dios puede conocer las verdades que suceden en el mundo, porque va pasando conforme el tiempo y las verdades, regresando a ese punto, las verdades van cambiando. Esa es la posición de Craig con respecto a Dios y el tiempo, y tiene efectos en cuanto a su doctrina de la omnisciencia divina, cómo es que Dios conoce las verdades. Y me causa mucha gracia y a la vez frustración de que las personas dicen, bueno, entonces es que Dios, porque esto lo vi en un comentario de Facebook, eso significa que Dios está contenido en el tiempo, atrapado en el tiempo. Y bueno, ahí ante esas cuestiones, y recuerdo que lo hice, yo digo, bueno, ¿eso qué tiene que ver? O sea, ¿eso qué significa? ¿Qué significa que Dios esté? Porque esa es la objeción. ¿Qué significa que Dios está contenido en el tiempo? Obviamente esta persona no me contestó porque no supo qué estaba argumentando. Y bueno, y creo que es una pregunta válida. ¿Qué significa que Dios está contenido en el tiempo? O sea, ¿por qué eso sería una objeción? ¿Por qué eso sería un problema? Y bueno, creo que esto es parte de lo que Will comete. Otro problema que hay también es que, o sea, partiendo de este terrible entendimiento de cuál es la postura de Craig con respecto a Dios, el tiempo y la eternidad, sigue el siguiente problema en el que ellos dicen o parecen creer que Craig conoce únicamente las verdades presentes o temporalmente presentes. Porque Will en su video y en algunos comentarios de Facebook, tanto en su video como en publicaciones que se hicieron en Facebook, como en publicaciones que se hicieron en Twitter sobre esta publicación en inglés, muchas personas pensaban que el Dr. Craig estaba proponiendo la idea de que Dios solamente conocía verdades presentes, o sea, verdades temporales en el presente. Porque Will objeta diciendo, pero es que la Biblia habla que Dios conoce el futuro y puede predecir, y la profecía, y el decreto divino, y bueno, ahí llega a meter el calvinismo tóxico clásico de Internet, pero bueno, eso es un punto y aparte. El punto es que Will y los objetores llegan a decir que Craig está postulando o está negando incluso que Dios conoce el futuro. Eso no es nada más alejado de la realidad. Craig es molinista. Craig parte de su molinismo para afirmar que Dios tiene un conocimiento exhaustivo sobre el futuro, que es cognitivamente perfecto. Craig no es teísta abierto, Craig no afirma el teísmo abierto. Esta es una calumnia, incluso se podría llegar a considerar. ¿Por qué creen esto? Porque Craig menciona que al ser parte del tiempo, Dios conoce las verdades temporales, como lo había explicado al inicio de este live. Si llegaste tarde, si acabas de llegar, este video se va a publicar para que lo veas desde un inicio. Pero ellos cometen el error, los críticos de Craig cometen el error de creer que eso significa que Dios solamente tiene su conocimiento sobre verdades presentes. Es decir, actualmente Dios solamente conoce, Raúl tiene 29 años. Y ya, o sea, eso es todo. Hasta ahí se limita el conocimiento de Dios. Esto es claramente una muestra de la falta de familiaridad que hay con la filosofía analítica. Cuando yo hablo de una proposición, Raúl Jaramillo tiene 29 años, por ejemplo, también existen otro tipo de proposiciones en otro tiempo verbal, podremos ponerlo así. A la vez de que es verdad de que Raúl Jaramillo tiene 29 años, la proposición Raúl Jaramillo tendrá 30 años también es verdadera. Pero ojo, tienen un tiempo verbal diferente. Raúl Jaramillo tiene, presente, 29 años y Raúl Jaramillo tendrá 30 años. Si notan que tiene un tiempo verbal diferente. Esas dos proposiciones son verdaderas en el tiempo presente, ahorita.
¿Qué significa con respecto a la definición de omnisciencia? Pues que Dios lo conoce. Si Dios conoce todas las verdades y es verdad que Raúl tiene 29 años y también es verdad que Raúl tendrá 30 años, por lo tanto, Dios conoce ambas proposiciones. No es que Dios solamente conozca las verdades presentes. Eso o sea, realmente, perdónenme, o sea, realmente no entiendo de dónde sacaron esa conclusión. Porque Craig lo explica, que es ese aprendizaje, entre comillas, o ese asterisco, aprendizaje con asterisco, es porque el valor de verdad de las proposiciones va a cambiar. Cuando llegue el momento, la proposición Raúl Jaramillo tiene 29 años, va a ser falsa, y la proposición Raúl Jaramillo tendrá 30 años, también va a ser falsa, porque lo que va a ser verdad es Raúl Jaramillo tiene 30 años. Si notan, o sea, es el tiempo verbal, es lo que Craig llama tensed facts, hechos tensados o hechos temporales. Estos hechos temporales van a cambiar el valor de verdad de las proposiciones conforme al devenir temporal. Si bien era verdad en su momento que Barack Obama es el presidente de Estados Unidos, actualmente esa proposición es falsa. Por lo tanto, Dios no la conoce. ¿Qué proposición conoce Dios? Barack Obama fue o era el presidente de Estados Unidos. Ese tipo de devenir temporal o ese tipo de aprendizaje con asterisco es al que se refiere el Dr. Craig. Y a la vez, digamos que, no recuerdo cuándo fue si alguien me recuerda cuándo fue la presidencia del presidente Barack Obama, en su momento Dios conocía la proposición Barack Obama es el presidente de Estados Unidos, a la vez que conocía Donald Trump será el presidente de Estados Unidos en el 2025. Durante la presidencia y durante todo ese periodo, incluso podría decirse antes de la fundación del mundo, en el momento en el que Dios crea el mundo, Dios conoce Donald Trump será el presidente de Estados Unidos en el 2025. Ahora, llega el momento en el que estamos en el 2025. Actualmente Dios no conoce la proposición Donald Trump será el presidente, sino que Dios conoce la proposición Donald Trump es presidente. ¿Sí notan esa diferencia? Ahora, actualmente Dios también conoce cuál es o quién será el presidente de Estados Unidos y de México y de donde quieras en el 2030, en el 2045, y Dios sabe si Estados Unidos y México seguirán existiendo en el 2060. Y Dios sabe qué va a suceder en el futuro. Claro está, pero actualmente ese conocimiento que Dios tiene está, podemos decirlo, ¿cómo será bueno expresarlo? De manera explicativa para que nosotros como criaturas podamos entender, porque aquí como criaturas estamos haciendo filosofía teológica, estamos intentando penetrar los misterios que hay en Dios, estamos intentando entender una mente omnisciente, ¿no? Que de por sí ya es sumamente difícil. Pero de manera explicativa, para que nosotros como criaturas podamos entenderlo y pueda ser coherente, podemos decir que las proposiciones que Dios conoce sobre los presidentes futuros que vendrán en Estados Unidos y México, Dios las conoce en tiempo futuro. Tal persona será el presidente de Estados Unidos en el 2035. Tal persona será el presidente de México en el 2042. Y así sucesivamente. Cuando llegue el 2035 y cuando llegue el 2032, Dios dejará de conocer esas verdades para conocer tal persona es el presidente de Estados Unidos, tal persona es el presidente de México en 2042 y así sucesivamente. ¿Por qué soy tan
tal vez un poco agresivo, tal vez un poco molesto con esto. La cuestión aquí es que no hay excusa, simplemente no hay excusa para hacer este tipo de afirmaciones, porque el título así del pastor Will Graham lo pone, que William Lane Craig es un hereje, tan irresponsables, porque al menos los hermanos de habla hispana, algunos con los que he conversado, me han dicho, oye, es que no sé inglés. Entonces no puedo leer el material del Dr. Craig porque está en inglés y es complicado, es pesado. Yo lo entiendo. De hecho, hay muchas cosas que yo no he leído del Dr. Craig en inglés porque es muy pesado. No obstante, el pastor Will claramente se ve que entiende y puede leer inglés, y el material primario, las fuentes primarias donde Craig ha expresado todo esto que yo les he explicado de una manera muy simplista, muy a mi entender como un ingeniero en telecomunicaciones que no tiene ninguna preparación académica en filosofía, es precisamente porque me he dado la tarea de leer e intentar entender la postura de Craig. He entrevistado a Craig 2 veces con respecto a su filosofía de Dios y el tiempo. Y pues más o menos entiendo de dónde viene Craig y he estado traduciendo su trabajo en los últimos 10 años. Will no necesita de ninguna traducción porque él perfectamente puede leer inglés y puede tomar un libro y leer cuál es la postura de Craig. Ahora, si realmente les interesa criticar a Craig y criticar a su postura, tienen todo el derecho de hacerlo. Pero ahora, no lo critiquen por algo que no dice. Tómense el tiempo de leer su material escrito. Digo, aquí está en inglés y en español su libro The Only Wise God, o El Único Sabio Dios. Aquí lo voy a poner. The Only Wise God, o El Único Sabio Dios, donde Craig aborda el tema de la omnisciencia divina y cómo es que sabemos que Dios es omnisciente, conoce todas las verdades, tanto pasadas, presentes y futuras, y cómo esto es coherente y podemos afirmarlo sin ningún problema. Ahora, si quieren irse, también está este libro que se llama Divine Foreknowledge, 4 Views, o 4 perspectivas sobre el conocimiento de Dios, donde Craig interactúa con un teísta abierto. David Hunt me parece que es presciencia simple. William Lane Craig presenta la postura molinista. Paul Helm presenta la postura calvinista o determinista. Aquí Craig interactúa con personas que son contrarias a su posición y expresa su postura con claridad. Entonces ahí pueden verlo, ¿no? Ahora, si quieren estudiar tema de Dios y el tiempo, ya en español, no lo tengo en inglés, ya en español existe tiempo y eternidad. De hecho, yo les recomendaría ir al canal del director de Fe Razonable que se llama Joan Contreras, así se escribe con J-J-O-A-N, Joan Contreras, donde él hace un book review, un análisis del libro de tiempo y eternidad, y de hecho hace unos meses, o creo que el año pasado, la verdad no me acuerdo, entrevistamos al Dr. Craig con respecto al tema de Dios y el tiempo, con respecto a su libro. De hecho, a mí me tocó traducir al Dr. Craig en vivo con respecto a sus respuestas a las preguntas que estábamos haciéndole. Entonces, si quieren aprender más, vayan al canal de Joan Contreras. Ahí va a estar una entrevista con el Dr. Craig sobre Dios y el tiempo. Ahí estoy traduciendo en vivo, mal o bien, ahí disculpen, para aprender más sobre eso. Y no menos importante, los últimos trabajos de Craig, obviamente sería su Teología Sistemática volumen 1 y su Teología Sistemática volumen 2. Aquí Craig aborda en los temas con la academia más contemporánea, con los más recientes avances en cuanto a filosofía de Dios y el tiempo, y de Dios y Dios y la omnisciencia, para entender la postura actual y más sofisticada del Dr. Craig. No creo que
Will tenga excusa en este momento para desconocer esto. Porque esto no es nuevo. Craig ha hablado de esto, de hecho estaba buscando y precisamente por eso voy a hacer un live más largo, yo creo que mediados de agosto. Pero estaba buscando y Craig ha hablado sobre este tipo de temas, sobre Dios, la omnisciencia, Dios, el tiempo, desde el 2007, hace un poco más de 15 años, por poner un número, ¿no? Entonces no es algo nuevo, no es algo que esté fuera del alcance de Will o de otros de sus objetores, porque sé muy bien que pueden leer inglés y español, pero lamentablemente no se han tomado el tiempo de leer a Craig. Ahora, nada más para cerrar, yo creo, pueden criticar a Craig precisamente porque obviamente Craig no está fuera de crítica, por sostener esta perspectiva híbrida sobre Dios y el tiempo, sobre Dios estando en el tiempo. Pueden criticar a Craig con respecto a su molinismo y su definición de conocimiento medio, cómo es que Dios tiene conocimiento medio. Ya dijo aquí Willow Geek, que está aquí con nosotros, que Hasker, un teísta abierto, por cierto, ya refutó a Craig. Eso es imposible, amigo, porque Craig no se puede refutar. Es una verdad necesaria, que Craig no se puede refutar. Entonces, sí, o sea, pueden criticar las presuposiciones, o sea, eso es totalmente válido. Se critica la presuposición de dónde parte Craig para llegar a esta conclusión. Se puede criticar su postura de Dios y el tiempo, se puede criticar su postura de Dios y la eternidad, se puede criticar su postura sobre el molinismo, se puede criticar sus defensas de la idea de conocimiento medio, etcétera, etcétera, etcétera. Su definición de omnisciencia incluso. Pero no llegar así tajantemente, confundir todas las cosas, confundir filosofía del tiempo con omnisciencia y mezclar todo y dar una crítica tan básica, ¿no? Si alguien realmente quiere aprender y dice, no, sabes que yo soy principiante, bueno, yo les recomiendo y le recomendaría al Pastor Will. El Dr. Craig tiene una serie de libros para niños que se llama What is God Like, que son libros ilustrados donde básicamente es una familia que representa la familia del Dr. Craig, donde los hijos le hacen pregunta a los padres para entender las propiedades divinas. Entonces, en esta serie de libros que está muy divertida, solamente está en inglés, pero quiero ver la posibilidad de que podamos traducir esos libros al español. Pero estos libros para niños están muy bien explicados, tienen los temas muy simplificados para poder entender la eternidad de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia, la providencia. Creo que también tiene el temas de la Trinidad, la omnipotencia, la omnisciencia. Tiene varios, ¿no? No me acuerdo cuántos son, creo que son 10 o 12. Están en inglés, entonces no creo que el Pastor Will tenga problema para leer estos libros. Y bueno, discúlpenme ahí los hermanos de habla hispana, voy a ver si puedo traducir lo antes posible estos libros al español. Lo bueno de estos libros es que nosotros, o Fe Razonable, tiene la autoría o los derechos de edición, entonces no es como que tengamos que comprarlos o algo así, ¿no? Rich Mullins, voy a leer ahorita algunos comentarios, pero yo creo que con eso termino, con esas recomendaciones de lecturas, si realmente quieren profundizar en cuanto al tema de Dios y el tiempo, o Dios y la omnisciencia, ahí están en esos libros. Ahora, si quieren, voy a durar aquí otros 10 minutos, con eso termino, pero vi aquí que Willow Geek pregunta a Rich Mullins, ¿en dónde cae exactamente? No sé si te refieras a Ryan Mullins, porque la verdad no conozco a un Rich o Richard Mullins. Entonces, Ryan Mullins. De hecho, hay una conversación bastante interesante, la estaba viendo otra vez, precisamente para prepararme para responder a esto, que el Dr. Craig tiene con Joe Schmidt y Ryan Mullins con respecto a Dios y el tiempo. La postura de Ryan me parece interesante, de hecho me parece un poco más atractiva que la del Dr. Craig. No le digan a Tyson James ni al Dr. Craig sobre eso, pero básicamente
como lo recuerdo, Ryan Mullins sostiene que el tiempo es un atributo de Dios. Para que se entienda, para el Dr. Craig, Dios y el tiempo, Dios es atemporal sin el universo. O sea, sin el universo, sin la creación, Dios es atemporal. Dios, al crear el universo, o al traer a existencia el universo, crea el tiempo, como quien dice, comienza T0, y Dios entra en el tiempo, porque Craig, precisamente eso es algo que Will y otros no entienden, es que el Dr. Craig tiene una postura relacional sobre el tiempo. De hecho, ahí Craig, al inicio de esa entrevista con Ryan Mullins y Josh Smith, menciona que su postura es que el tiempo es una relación de antes y después entre los eventos. Entonces, para Craig, el tiempo es una relación. Entonces, obviamente, si al Dios crear el universo, Dios entra en una relación con el universo y por lo tanto entra en el tiempo. Entonces, Dios es atemporal sin el universo y Dios es temporal con el universo. Esa es la postura de Craig. Para responderte a ti, Willow, la postura de Ryan es que Dios es temporal, o que Dios tiene un atributo, que el tiempo es un atributo de Dios. De hecho, hace tiempo le hicimos una entrevista a Ryan, nada más que no la he podido subir porque no la he podido editar, donde le pregunto eso a Ryan, que con respecto a cómo es que entiende que Dios es temporal incluso sin el tiempo físico, como quien dice, ¿no? Porque obviamente, y Craig lo menciona en su defensa del Kalam, que el tiempo comenzó a existir. Creo que Ryan menciona que pues ese entendimiento del tiempo de los físicos está desactualizado. No me tomen la palabra porque realmente no me acuerdo cuál fue la respuesta de Ryan con respecto a esa pregunta, pero si mal no recuerdo, más o menos va por ahí. Entonces, para Ryan, Dios es temporal y no deja de ser temporal y no pasa de un estado atemporal a temporal, sino que Dios siempre es temporal porque esa es una propiedad de Dios, ¿no? Que el tiempo es una propiedad de Dios. Y bueno, ahí el back and forth, la discusión entre Craig y Ryan es bastante interesante. Entonces yo te recomendaría ver esa entrevista entre Josh Smith como moderador y Ryan como proponente de que Dios es temporal siempre, o que el tiempo es un atributo de Dios, y Craig, que tiene esta postura híbrida donde Dios es atemporal sin el universo y temporal con el universo. ¿Sale? Entonces, no sé si quieren más comentarios. Responderé las preguntas que pueda, porque realmente no, les digo, este live iba a ser muy corto, nada más para expresar algunos problemas que surgieron en los últimos, las últimas horas, los últimos días, con respecto al tema de Dios, el tiempo y la omnisciencia. Parecido a lo que Dios hace es parecido a lo que hace con las emociones. Ryan, sí, creo que sí. He leído poco de Ryan sobre Dios y las emociones, pero también me parece al que lo aborda de manera bastante interesante. Entonces, si quieren hacer preguntas, en lo que hacen las últimas preguntas, les vuelvo a recomendar nuevamente al Pastor Will y a todos los críticos de Craig, lean la Teología Sistemática Filosófica del Dr. Craig, volumen 1 y volumen 2. Precisamente aquí es donde, creo que en el volumen 2 es donde Craig aborda el tema de déjenlo leo, de hecho tengo un live aquí en Instagram, leyendo el contenido y el prefacio del volumen 2 de la Teología Analítica de Craig, donde Craig aborda los atributos divinos, y si mal no recuerdo es en este volumen donde Craig aborda el tema de la omnisciencia. Aquí está, página 185. De hecho, página 185 hasta la 284, o sea, casi 100 hojas de discusión sobre Dios y la omnisciencia divina. Y, curiosamente,
Después, página 285 hasta la 353, donde aborda el tema de Dios y la eternidad. Si realmente quieren criticar a Craig, adelante, o sea, tienen toda la libertad, ¿verdad? Pero lean su trabajo antes de proferir estas acusaciones tan radicales como que Craig es un hereje, sin conocer que Craig afirma la teoría A del tiempo, la teoría dinámica del tiempo, que cree que Dios es temporal con la creación, que Dios conoce todas las proposiciones verdaderas, que Craig conoce lo que haremos, lo que hicimos, lo que haremos, lo que estamos haciendo y lo que habríamos hecho. Todo este tema de discusión filosófica pues simplemente no puede evitarse, ¿no? A ver, aquí hay una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la postura de Craig y el teísmo abierto? El teísmo abierto, que es lo que confunde Graham. Es otra metida de pata terrible. En pocas palabras, teísmo abierto, como lo presentan algunos autores como Hasker, William Hasker, Gregory Boyd y otros, es que Dios no... Bueno, es diferente. Como en todos los campos hay matices y hay un rango, ¿no? Hay teístas abiertos que llegan a afirmar tajantemente que Dios no conoce el futuro y su conocimiento es totalmente limitado al pasado y al presente, y que el futuro es abierto, de ahí el término teísmo abierto u open theism. Entonces, hay otros, no sé si hay entre Alan Rhoda y Hasker y otros, que afirman que Dios no tiene certeza del futuro, pero tiene conocimiento probabilístico del futuro, de tal manera que las proposiciones futuras Dios las conoce con altos grados de probabilidad. Entonces, por ejemplo, digamos que Dios conoce actualmente que Raúl Jaramillo probablemente tendrá una maestría, ¿no? Dios mediante. Entonces, Dios lo conoce con 85% de probabilidad o con 99.99% de probabilidad o ese tipo de cosas, ¿no? Pero no tiene esa certeza, sí, o sea, no puede garantizar que así vaya a suceder. Su conocimiento sobre el futuro se limita a probabilidades. Ahora, no quiero hablar más porque no soy un experto en temas de teísmo abierto, pero más o menos esa es la postura del teísmo abierto. Craig, por otro lado, es molinista, al igual que Kenneth Keathley, que Alvin Plantinga o Kirk McGregor. Y todos ellos afirman, Craig, McGregor, Plantinga, todos ellos afirman que Dios conoce realmente lo que va a suceder en el futuro y que sabe, que está seguro de ello. No que es probable, sino que Dios sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Y Craig lo explica a partir de una postura molinista. Es decir, como Dios sabe lo que yo libremente haré en el 2026, digamos, por ponerlo así, Dios sabe que si me encuentro en ciertas circunstancias y me suben el sueldo y me bajan mi carga de trabajo, yo libremente buscaré hacer una maestría bajo Ryan Mullins, por ejemplo. Entonces, si Dios acomoda las circunstancias de manera que yo me encuentro en esa situación donde me suben el sueldo y me bajan mi carga de trabajo de manera que tengo más tiempo libre, entonces yo libremente voy a inscribirme a una maestría bajo Ryan Mullins para aprender sobre teología, ¿no? O filosofía de la religión, lo que sea, ¿no? Ahí sí pueden orar por ello, que Dios lo cumpla, que Dios cree esas circunstancias, lo agradecería mucho. Pero entonces, Dios al ponerme en esas circunstancias puede garantizar lo que va a suceder y puede saber lo que va a suceder porque Él sabe cómo yo actuaría libremente. Eso es lo que Dios, Molina y McGregor y Craig llaman conocimiento medio, que Dios tenía este conocimiento antes de la creación del mundo. Lógicamente antes de la creación del mundo.
Entonces, de esa manera es que Dios puede garantizar que su plan divino de principio a fin se va a cumplir sin violentar la libertad humana. El teísta abierto, por otro lado, diría que si Dios conoce estos contrafácticos y Dios conoce con certeza el futuro, entonces la libertad humana queda anulada y por lo tanto no somos libres. Entonces, para salvaguardar ese aspecto de libertad, porque ellos creen que ese grado de libertad es lo que enseña la Biblia o que sea filosóficamente coherente, entonces niegan la omnisciencia de Dios o el conocimiento de Dios sobre el futuro. Y entonces lo ponen en términos de probabilidades. Entonces por eso es que ellos son teístas abiertos, porque el futuro está abierto. Entonces Craig, o sea, está completamente alejado de esta postura. No hay relación entre negar que Dios conoce con certeza el futuro y que Dios conoce lo que nosotros libremente haríamos y en base a eso conoce lo que va a suceder. O sea, si notas, son dos posturas completamente opuestas. Pero bueno, ahí en su pues desconocimiento teológico y filosófico es que algunos hacen esta acusación de que Craig es teísta abierto o algo por el estilo, porque simplemente no se han tomado el tiempo de estudiar esto. Y no es que no haya material en español, ¿no? O sea, ya está el libro de Craig en español. Personalmente he hecho unas 5 entrevistas, creo que 2 conversatorios sobre el arminianismo, el calvinismo y el molinismo. Tengo 2 entrevistas en el canal de Edgar Pacheco con Hugo Vázquez, Cibersaulo. Cibersaulo tiene videos del molinismo explicando su justificación bíblica. Ya hay material, o sea, ya hay material. No es que Latinoamérica o el habla hispana estemos en ceros, ya hay material. Si estás de desacuerdo con el material está bien, tienes esa libertad. Puedes presentar argumentos en contra de ello, ¿no? Pero no puedes hacer acusaciones sin siquiera mojarte los pies en cuanto a la literatura académica que hay con respecto a esos temas, ¿no? De Dios con el tiempo. ¿Alguien más tiene una pregunta o con eso terminamos el live? Voy a ver si alguno de los directores de Fe Razonable me ayuda a armar un live en YouTube por ahí a mediados de agosto para ver. No sé si llegue a tener una presentación lista, porque la verdad tengo mucho trabajo pendiente, pero voy a estar explicando básicamente lo mismo que ya expliqué aquí. Y pues sí, o sea, ahí es donde vamos a estar abordando estos temas sobre Dios y el tiempo, la omnisciencia divina, donde los críticos cometen errores terribles al presentar este tipo de críticas hacia la postura de Craig y Dios y aprendiendo. Y pues bueno, ahí vamos a estar. Tal vez termine con esto diciendo que a lo mejor yo no estoy muy de acuerdo con el Dr. Craig en usar ese lenguaje de aprender, porque entiendo que puede ser confuso, entiendo que puede ser escandaloso, pero no ya una vez entendiendo a qué se refiere Craig con este lenguaje de Dios aprende, realmente no veo problema, pero es precisamente ahí la situación, ¿no? Que Will y los críticos de Craig no se han familiarizado con su postura, como ya expliqué, que Craig sostiene que Dios está en el tiempo, que experimenta el devenir temporal, que la teoría A del tiempo, la teoría dinámica del tiempo es la correcta, etc. Entonces no entienden esto y por eso presentan estas objeciones sin pies ni cabeza. ¿Sale? Dice Willow Geek, hasta yo que estoy desactualizado le sé a los fundamentos. Claro, o sea, si no te das el tiempo de siquiera, o sea, realmente no toma mucho tiempo, o incluso, fíjense que no lo he hecho, igual hasta lo podemos hacer en el en vivo en agosto. Si vas a ChatGPT y buscas cuál es la postura de William Lane Craig con respecto a Dios y el tiempo, estoy seguro que algo te va a aparecer
que va a evitar este tipo de tonterías que se llegan a decir, de que Craig dice que Dios no conoce el futuro o algo por el estilo, ¿no? O sea, nada que ver, pero bueno, o sea, ahí ya es la cuestión y la disciplina y la responsabilidad de cada quien cuando ofrece críticas hacia autores de los cuales desconoce completamente su postura. Dice Jorge Gil, ya nadie está de acuerdo con Will. William Lane Craig se convirtió en Bill Nye. No sé a quién te refieres, porque estamos hablando de Will Graham, entonces no sé si estás confundiendo ahí Will con William Lane Craig o estás hablando de los dos. Rip William Lane Craig, no creo. Tú ya estabas muerto, ni siquiera te había visto en redes sociales. Es un milagro verte aquí, Jorge, un gusto verte. El año pasado no fuiste a EPS, entonces ahí te extrañamos, pero pues bueno, ya es entendible, ¿no? Que ahí andas ocupado, o pues igual ya la edad, ¿no? Ya no tienes que mover tu silla de ruedas para poder moverte, entonces a lo mejor por eso ya no fuiste ahí en noviembre, pero hay que molestar. Sí, ya sé, hermano, ya sé, nunca falta, pero pues es un gusto verte, qué bueno que estés de regreso. Ahí te mandé un mensaje en Messenger, porque me dio gusto verte de regreso ahí con Rabo, con ¿cómo se llama? Alan, y que ahí están creando contenido otra vez. Qué bueno, porque ya hacía falta. Entonces, pues ahí nos estamos viendo. Muchas gracias, que Jorge anda viviendo la vida de millonario. Sí, ya sé, ¿no? Obviamente todo un capitalista, Jorge. Pero bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron. Igual si estás viendo esto en diferido, gracias por ver este video. Como les mencionaba, voy a ver cuándo puedo hacer un video más exhaustivo, trayendo citas más directas del material de Craig que les he estado hablando. Pero si ustedes quieren empaparse del material que Craig tiene, vayan a reasonablefaith.org, busquen God and Time, Dios y el tiempo. Ya tenemos preguntas de la semana traducidas que están en español, para familiarizarse un poco. Hay 2 entrevistas en las que hemos traducido en vivo sobre Dios y el tiempo. Una está en el canal de Rincón Apologético, aunque creo que esa ya la subimos al canal de Fe Razonable. Busquen Dios y el tiempo, ahí debe de estar. Ahí, pues lamentablemente la entrevista ahí fue con Santiago Alarcón. Esto fue antes de todo el desastre que tuvo su canal, pero bueno, ahí está esa entrevista. Y también tenemos una entrevista con Joan Contreras en su canal Opinión y Pensamiento, para que la vayan a buscar. Ahí tocamos todos estos temas de Dios y el tiempo, Dios y el conocimiento. Si saben inglés, busquen Ryan Mullins, William Lane Craig, George Smith. Ahí tienen una entrevista donde los 3 hablan sobre Dios y el tiempo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, Santiago Alarcón, el que me hizo famoso. ¿Cuál el que te hizo famoso? Bueno, no, iba a decir algo, pero mejor por la paz, ¿no? Porque sí, no tiene caso. ¿Sale? Pues un abrazo a todos los que se quedaron. Nos estamos viendo. Un gusto que estuvieron aquí. Este live va a estar aquí en Instagram para los que llegaron tarde. Y voy a ver si lo puedo descargar y lo puedo subir a Facebook y a YouTube. Y veo si puedo agendar algo más extenso para la próxima. ¿Sale? Un abrazo, hermanos. Un gusto estar con ustedes. Cuídense bastante.